¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente vivir en esos imponentes castillos medievales? Olvídate de los cuentos de hadas y las películas de fantasía. Vamos a explorar la verdadera vida castillesca, desde el amanecer hasta el anochecer, cuando incluso reyes y reinas despertaban con dolores de espalda que harían llorar a cualquier quiropráctico moderno. Mientras nosotros nos quejamos de que nuestros colchones de espuma viscoelástica son demasiado blandos o firmes, la gente medieval dormía sobre lo que básicamente era un saco de paja, que no había sido cambiado desde la última festividad de la cosecha. La situación de los colchones era tan deplorable que muchos textos médicos medievales incluían tratamientos para lesiones relacionadas con la paja. Sí, has leído bien. La gente resultaba herida por sus propias camas. Imagina explicarle eso a tu curandero local. Local en veraz. Fui atacado por mi colchón. Los nobles ricos lo tenían ligeramente mejor con marcos de madera para su paja, que es como decir que tenían el privilegio de estar incómodos en un nivel un poco más elevado. A la llamada matutina no era precisamente una alarma suave de teléfono, inteligente con melodías gentiles. En lugar de eso, podría ser despertado por un gallo que atravesaba una crisis existencial al amanecer. O peor aún, por la persona designada del castillo para despertar a todos. Los registros históricos del siglo XIII mencionan a un sirviente del castillo, cuyo único trabajo era caminar gritando el equivalente medieval de «arriba, arriba», al amanecer. Habla de un trabajo que te haría universalmente odiado por todos en los castillos medievales. No eran exactamente conocidos por su aislamiento estelar. Los muros de piedra, aunque excelentes para mantener alejados a los ejércitos invasores, eran básicamente refrigeradores gigantes. Muchos residentes del castillo dormían con la ropa del día anterior, no porque fueran perezosos, sino porque era eso, o despertar convertidos en témpanos humanos. Algunos nobles astutos hacían que sus sirvientes calentaran sus camas con sartenes especiales llenas de carbones ardientes. Aunque hay numerosos relatos divertidos de cuando estas cosas salían mal. Una crónica del siglo XIV menciona a un noble que terminó con el trasero chamuscado, porque su sirviente se emocionó demasiado con el calentamiento de la cama. Las mantas de lana, cuando podías conseguirlas, eran tan cómodas como abrazar a una oveja que había estado rodando entre espinas, pero aún así eran posesiones preciadas. De hecho, las mantas eran tan valiosas que a menudo aparecían en testamentos y dotes. Imagina estar tan emocionado por heredar la manta áspera de tu tía abuela que fuera mencionada específicamente en su testamento en las ventanas en los dormitorios de los castillos medievales. No eran los grandes paneles de vidrio que vemos en las películas. La mayoría eran solo rendijas estrechas en la pared, diseñadas más para disparar flechas a los enemigos que para dejar entrar el sol matutino. Esto significaba que en días nublados, que seamos honestos, eran la mayoría de los días en la Europa medieval, podrías despertar en completa oscuridad, tropezar con tu orinal si tenías la suerte de tener uno, y comenzar tu día con algunas palabras selectas que harían sonrojar incluso a un caballero curtido después de arrastrarte. Fuera de ese dispositivo de tortura que llamaban cama, te enfrentarías al siguiente desafío matutino medieval, al limpiarte. Y déjame decirte, limpio era un término muy relativo en los tiempos medievales. Lo primero que notarías era el cubo, simplemente ahí sentado de manera amenazante, lleno de agua tan fría que probablemente aún tenía trozos de hielo flotando en él, sin duchas calientes, sin controles de temperatura elegantes, solo tú y tu némesis en el cubo. Los registros históricos muestran que algunos de los diseñadores de castillos más innovadores intentaron crear sistemas primitivos de calentamiento. Tiagua, un castillo particular en Francia, tenía una serie de tuberías que pasaban cerca de los fuegos de cocina. Gran idea, excepto que estaban hechas de plomo, así que la gente tenía que elegir entre estar sucia o envenenarse lentamente. Una decisión difícil. Sin duda, luego estaba la situación del jabón. Los arqueólogos modernos han encontrado rastros de instalaciones medievales para hacer jabón, y las recetas que han descubierto son absolutamente sorprendentes. El ingrediente principal era ceniza de madera mezclada con grasa animal. Pesca. Se estaban enjabonando con goteos de chimenea. Algunos castillos elegantes usaban algo llamado jabón de Castilla, que era ligeramente mejor porque usaba aceite de oliva en lugar de grasa animal. Pero era tan caro que los registros muestran que una barra podía costar tanto como una oveja entera. Imagina gastar todo tu sueldo en una barra de jabón a la parte. Interesante comenzaba cuando la naturaleza llamaba. ¿Recuerdas esas ventanas estrechas del castillo de las que hablamos? Bueno, servían para un propósito doble. Sí, eran para disparar flechas a los enemigos,
pero también funcionaban como inodoros improvisados excelentes. Los arquitectos del castillo tenían un nombre especial para estos garderobes. ¿Por qué? Porque la gente colgaba su ropa cerca de ellos creyendo que el olor horrible mantendría alejadas a las polillas. Así es, usaban el hedor de su baño medieval para proteger su mejor ropa dominical. Así no tenías la suerte de tener un garderobe cerca. Siempre estaba el confiable orinal. Estos encantadores recipientes generalmente se vaciaban por las ventanas, lo que llevó a una de las frases más malentendidas de la historia. Cuando la gente gritaba, «¡Guarda el agua!», definitivamente no estaban hablando de agua. Esta práctica era tan común que algunas ciudades medievales aprobaron leyes que hacían ilegal vaciar orinales sin gritar una advertencia primero. Habla de regulación gubernamental. Las letrinas comunales eran otra historia completamente. La mayoría de los castillos tenían estas instalaciones compartidas, construidas en sus muros exteriores. Básicamente agujeros que dejaban caer todo directamente afuera. Los estudios arqueológicos de los restos de castillos han encontrado algunas cosas bastante interesantes en estas áreas. Y digamos que no eran todas monedas antiguas y joyas perdidas. Algunos castillos podían albergar hasta 200 personas, todas compartiendo solo un puñado de estas encantadoras instalaciones. La hora pico matutina tomó un significado completamente nuevo. A la privacidad realmente no era algo importante. La gente medieval tenía un concepto completamente diferente del espacio personal. Los documentos históricos muestran que incluso reyes y reinas a menudo recibían visitantes matutinos mientras usaban sus inodoros privados elegantes. Se consideraba un honor ser invitado a la rutina matutina real. En serio, imagina ser tan importante que la gente quisiera verte usar el baño, hablando de la realeza. Si tenían una ventaja en sirvientes personales para ayudar con la rutina matutina. Pero esto no era exactamente un lujo. Estos pobres sirvientes tenían el trabajo glamoroso de ayudar a sus señores y damas a lavarse vesters YC, lidiar con esos orinales. Los registros de un castillo inglés mostraron que el puesto de Groom of the Stool era en realidad un papel muy codiciado, porque daba acceso tan cercano al rey. Todo el calvario matutino podía tomar horas, especialmente para las damas nobles, que tenían que lidiar con peinados complicados y ropa. Y después de todo ese esfuerzo, probablemente aún terminarías oliendo a una combinación de humo de madera, perro mojado y cualquier cosa misteriosa de la que estuviera hecho ese jabón medieval ese día. Al menos había algo que esperar. El desayuno era lo siguiente. Aunque llamarlo desayuno podría ser un poco generoso. El olor del pan fresco ya estaba subiendo desde las cocinas del castillo, mezclado con algo que podría haber sido gachas, o tal vez gruel, o posiblemente ambos. El concepto de desayuno en un castillo medieval haría que los críticos gastronómicos modernos tuvieran un colapso nervioso. La primera regla del desayuno del castillo era que el rango lo era todo. El rey no solo tenía la primera opción, tenía la primera, segunda y prácticamente todas las buenas opciones. Los registros reales de un castillo inglés del siglo XIII muestran que mientras el rey disfrutaba de pan fresco, carnes asadas y frutas exóticas, el personal de menor rango del castillo recibía algo llamado pottage, que era básicamente cualquier vegetal que no se hubiera podrido aún, hervido hasta que se rindiera todo sabor y dignidad. Hablando de pan, no era solo para comer. Los nobles usaban algo llamado trencher, una rebanada gruesa de pan duro que servía como su plato. Después de 4 o 5 días de ser usado como vajilla, estos platos de pan duros como rocas se daban a los pobres, que probablemente necesitaban dientes más fuertes que armadura para comerlos. Los estudios arqueológicos de dientes medievales muestran más desgaste que los boxeadores modernos de peso pesado, y eso dice mucho. La situación de las bebidas era particularmente interesante. Agua. Olvídalo. Los pozos de los castillos medievales a menudo estaban contaminados gracias a esos encantadores métodos de eliminación de desechos de los que hablamos antes. La solución era cerveza. Mucha cerveza. Incluso los niños la bebían, aunque era una versión más débil llamada small beer. Los registros de un castillo muestran que pasaban por aproximadamente 8 galones de cerveza por persona por semana. Eso es aproximadamente 3.000 pintas de cerveza al día para un castillo de tamaño mediano. Los cerveceros eran algunas de las personas más importantes del castillo en estropear la cerveza, y tendrías un castillo lleno de gente medieval, sedienta y enojada en tus manos, en los modales, en la mesa. Bueno, ese es un término generoso para lo que realmente
pasaba. Los tenedores no eran realmente algo común en la mayoría de los castillos medievales. Se consideraban demasiado elegantes e italianos. En su lugar, todos usaban sus dedos, lo que llevó a algunas técnicas creativas de comer. A una guía medieval de comedor realmente aconseja: no te limpies las manos grasosas en tu barba. El hecho de que tuvieran que escribir esto te dice todo lo que necesitas saber sobre la etiqueta de comedor medieval. El arreglo de asientos era todo un drama político. Mientras más cerca te sentaras del señor o señora, más importante eras. Ser relegado al extremo lejano de la mesa, y todos sabían que habías metido la pata de alguna manera. Hay un incidente registrado de un castillo del siglo XIV, donde dos caballeros se metieron en una pelea de espadas sobre quién podía sentarse más cerca de la sal. Sí, la sal era tan importante. Era como el equivalente medieval de tener la mejor conexión Wi-Fi. El tiempo del desayuno era igualmente bizarro. Los nobles generalmente comían alrededor de las 10 u 11 de la mañana, después de asistir a misa matutina y manejar algunos asuntos básicos del castillo. Los sirvientes habían estado despiertos durante horas, probablemente habiendo robado un bocado de pottage sobrante entre tareas. Un registro del castillo se queja del personal de cocina robando comida, notando que un cocinero fue atrapado con 3 pasteles de carne enteros metidos en su camisa. Realmente no puedes culparlo. El personal de cocina medieval trabajaba días de 14 horas con estómagos básicamente vacíos. La preservación de alimentos era otra aventura completamente. Sin refrigeración, los castillos medievales dependían de sal, humo y oración para mantener la comida comestible. La despensa del castillo, o el cuarto de almacenamiento de comida, generalmente era uno de los lugares más fríos del castillo, pero eso no impedía que las cosas se echaran a perder. Los libros de recetas medievales a menudo incluyen consejos útiles como: si la carne se ve verde, dásela primero a los campesinos. Qué bueno saber que tenían estándares de seguridad alimentaria. El festín del desayuno finalmente terminaba, mientras el gran salón se llenaba de nuevos olores, no todos ellos agradables. Entre los cuerpos sin lavar, las fogatas humeantes y cualquier animal que hubiera vagado durante la comida, el aroma único del castillo comenzaba a acumularse para el día. Comencemos con los pisos. Los pisos de los castillos medievales no eran las bonitas superficies de piedra que ves en las películas. Estaban cubiertos con juncos, que eran básicamente alfombras medievales. Estos juncos eran capas de hierba seca y hierbas esparcidas por el piso. Y aquí está lo impactante: solo los cambiaban completamente una vez al año. Claro, esparcían algunos frescos encima cada pocas semanas. Pero debajo de eso, había un año completo de comida derramada, lodo, excrementos de animales y cualquier otra cosa que cayera al piso. Los documentos medievales mencionan que las hierbas frescas que esparcían incluían lavanda y meadowsweet, probablemente en un intento desesperado por enmascarar el olor de lo que era esencialmente una pila de compost gigante bajo sus pies. Los animales añadían su toque especial al bouquet. Castillo, perros, gatos, pollos y a veces incluso ganado vagaban dentro y fuera del gran salón como si fueran dueños del lugar. Un relato medieval describe al halcón premiado de un noble decidiendo aliviarse justo en la mesa de cenar. Y esto, aparentemente, era lo suficientemente común como para que nadie siquiera parpadeara. La evidencia arqueológica muestra que algunos pisos de castillos tienen capas de estiércol animal que se acumularon durante décadas. Habla de vivir realmente al aire libre. Paredes mismas eran parte del problema. Los muros de piedra y los climas húmedos tienden a sudar, creando condiciones perfectas para el moho. Los muros de los castillos medievales a menudo estaban cubiertos con tapices, no solo para decoración sino para tratar de mantener a raya la humedad y el moho. Estos tapices, que rara vez o nunca se limpiaban, se convertían en sus propios ecosistemas de moho, bichos y hogares de ratones. Un inventario de castillos superviviente de 1380 menciona tapices tan viejos y podridos que se movían solos, probablemente por todas las criaturas que vivían en ellos. Luego estaba el humo. Cada habitación con chimenea contribuía al problema de smog interior del castillo. Las chimeneas no eran exactamente de alta tecnología, y el humo simplemente iba a donde quería. Los registros médicos de castillos medievales mostraron que los problemas oculares eran súper comunes. No es sorpresa cuando básicamente estás viviendo en un pozo de barbacoa. Algunos diseñadores inteligentes de castillos trataron de arreglar esto
construyendo sistemas de ventilación sofisticados. Pero la mayoría de estos terminaron creando corrientes de aire raras que empeoraron aún más el problema del humo en el área de la cocina. Era su propio círculo especial del infierno olfativo. Los desperdicios de comida, los platos sin lavar y la cocina constante crearon un olor que podría tumbar a un buitre de un carro de basura, porque no existía la refrigeración. La carne a menudo se mantenía hasta que estaba justo en el límite de lo podrido antes de ser cocinada. Cubrían el sabor con especias pesadas, que es por lo que las recetas medievales piden cantidades de especias que harían desmayar a un chef moderno. Los desperdicios de cocina se tiraban justo afuera de la ventana de la cocina, criando lo que un escritor medieval delicadamente llamó la propia montaña personal de aromas interesantes del Castillón. Pero tal vez el peor ofensor era el sistema de gardo-robe, esos inodoros del castillo que mencionamos antes. La característica de diseño de estos inodoros era que se vaciaban directamente por los muros del castillo hacia el foso o zanja del castillo. En verano, esto creaba lo que un cronista medieval llamó un sistema defensivo más único. El olor era tan malo que algunos atacantes realmente abandonaron su asedio. Ahora, eso es lo que llamas guerra biológica. Con todos estos encantadores aromas mezclándose, no es de extrañar que los habitantes de castillos medievales siempre estuvieran listos para algunas actividades al aire libre. Y hablando de actividades al aire libre, el entrenamiento defensivo del castillo estaba a punto de comenzar. En los castillos medievales, no eran solo mansiones de piedra elegantes, eran el equivalente medieval de un búnker nuclear, completo con más características de seguridad de las que un padre moderno sobreprotector podría soñar. Los muros no eran solo gruesos, eran grosser. Te desafío a que pruebes algo. Los estudios arqueológicos han demostrado que algunos muros de castillo tenían hasta 20 pies de grosor en la base. Los caballeros realmente entrenaban tratando de disparar flechas a través de rendijas especiales en estos muros, lo que era tan fácil como enhebrar una aguja mientras montas un caballo. Hacia atrás, los registros históricos muestran que algunos arqueros se volvieron tan buenos disparando a través de estos pequeños huecos que podían golpear un objetivo del tamaño de un plato de cena, desde 200 yardas de distancia. Ten en cuenta, estos eran los mismos tipos que no podían darle a la letrina del castillo en pleno día. Hablando de defensas del castillo, hablemos de los murder holes. Sí, ese es el término técnico real usado por los arquitectos medievales. Estos eran agujeros en el techo sobre las entradas donde los defensores podían dejar caer cualquier cosa, desde rocas hasta aceite hirviendo sobre los atacantes. Los libros de cuentas de un castillo de 1312 listan 2 barriles de aceite, 3 bolsas de cal viva y una colmena muy enojada como suministros defensivos. Aparentemente alguien se puso creativo con su sistema de seguridad doméstico. Todos en el castillo tenían un trabajo durante el tiempo de asedio. Incluso los niños eran puestos a trabajar, generalmente como mensajeros o aguadores. Los registros medievales muestran que algunos niños del castillo se acostumbraron tanto a las condiciones de asedio que lo convirtieron en un juego. Un relato menciona niños jugando asedio, tirándose vegetales podridos entre diferentes torres del castillo. Al personal del castillo, aparentemente no le gustaba mucho limpiar. Después de estas batallas, el foso no era solo para espectáculo, tampoco. Además de estar lleno con todo tipo de cosas inmencionables, cortesía de esos encantadores inodoros del castillo. Los fosos eran obras maestras de ingeniería. Algunos fosos de castillo fueron diseñados para ser rápidamente inundados o drenados, usando sistemas complicados de manejo de agua. Un castillo francés tenía un foso que podía llenarse en menos de una hora, lo que probablemente llevó a algunos atacantes muy sorprendidos. Espera, muchachos. Juro que esto era tierra sólida. Hace un minuto, a lo realmente impresionante, es el operador del puente levadizo del castillo. Esta persona tenía un trabajo a no meter la pata. Los documentos históricos describen varios incidentes donde operadores nerviosos levantaron el puente demasiado temprano, dejando a sus propios soldados varados afuera, o peor, lo bajaron en el momento equivocado. Un operador particularmente desafortunado en un castillo galés accidentalmente atrapó media vaca en el puente levadizo alzado. La vaca no resultó herida, pero sí creó lo que las crónicas llamaron una tarde muy incómoda para todos los involucrados. Pero la parte más ingeniosa de la defensa del castillo eran las escaleras en espiral. Siempre se curvaban en sentido horario subiendo, dando a los defensores diestros la ventaja en las peleas de espada. Los escalones también se hicieron desiguales a propósito, alturas y profundidades ligeramente diferentes, para que los defensores que conocían las escaleras pudieran correr arriba y abajo
fácilmente, mientras los atacantes tropezarían. Habla de ventaja de campo local. Una crónica medieval realmente registra a toda una fuerza atacante, siendo derrotada porque se cayeron por las escaleras, como un montón de gansos borrachos. El entrenamiento defensivo no era solo sobre pelear, era sobre supervivencia. Los residentes del castillo tenían que estar listos para asedios largos, a veces durando meses. Almacenaban comida, armas y suministros como si sus vidas dependieran de ello. La lista de inventario de un castillo incluía suministros de emergencia, de 500 flechas, 200 barriles de pescado salado y, extrañamente, 3 pelotas de malabares. Incluso en tiempos medievales, aparentemente el entretenimiento se consideraba esencial en los castillos. Más exitosos eran los que podían durar más que sus atacantes, lo que significaba tener suficientes suministros para alimentar a todos, desde el señor hasta el sirviente más bajo. Después de todo ese entrenamiento defensivo, la gente medieval necesitaba desahogarse, y vaya que sabían cómo hacer fiesta, solo que no de maneras que tendrían mucho sentido para nosotros hoy en Tomemos las Justas. Por ejemplo, Pensare SQ, chocar unos contra otros con palos puntiagudos, mientras montas caballo sería suficientemente peligroso. Pero no, la gente medieval tenía que hacerlo más interesante. Los registros muestran que algunos torneos incluían justas novedosas, donde los caballeros tenían que competir con los ojos vendados, o montando hacia atrás. Un torneo particularmente salvaje en 1316 tenía caballeros justando mientras estaban parados en botes en el foso del castillo. No sorprendentemente, esa tendencia no se popularizó. En el ajedrez era enormemente popular, pero no era tu juego amigable de domingo por la tarde. Los partidos de ajedrez medievales podían calentarse tanto que varios castillos tenían reglas contra jugar con armas reales cerca. Una crónica de 1125 describe a 2 caballeros que se metieron en un argumento tan feroz sobre un partido de ajedrez que terminaron duelo con el tablero de ajedrez. El perdedor tuvo que comerse la pieza del rey, lo que honestamente parece un castigo apropiado para ser un mal perdedor. Para la gente común, la lucha libre era el entretenimiento principal. A diferencia de la lucha moderna con sus movimientos elegantes y líneas dramáticas, la lucha medieval era más como trata de no morir mientras te muestras. Los partidos pasarían espontáneamente en el patio del castillo, y las reglas eran flexibles, por decirlo menos. La evidencia arqueológica de sitios de castillos muestra un número sorprendentemente alto de huesos rotos sanados, muchos de los cuales los historiadores atribuyen a estos partidos de lucha improvisados. El registro de un doctor medieval se queja de tratar 3 narices rotas, separadas de una sola tarde de lucha amigable. En los juegos de dados, estaban en todas partes, a pesar de, o tal vez por, ser frecuentemente prohibidos. Las apuestas del castillo eran tan comunes que algunos libros de cuentas medievales tienen una sección especial para deudas relacionadas con dados. Los juegos tenían nombres increíbles. También Anne Hazard, Cross and Pile, y el favorito de todos, Gods, dice que aparentemente se suponía que sonara más legítimo para el sacerdote local. Un registro del castillo menciona a un sirviente ganando el caballo favorito de su maestro en un juego de dados, solo para perderlo de vuelta junto con 3 meses de salarios en el siguiente tiro. Pero las verdaderas estrellas del entretenimiento medieval eran los bufones. Estos no eran solo tipos con sombreros graciosos contando chistes malos, eran celebridades medievales. Un buen bufón podía salirse con la suya diciendo cosas al señor que harían que cualquier otra persona fuera arrojada al calabozo. Tenían que ser parte comediante, parte acrobata, parte músico y parte operador de misión suicida, porque burlarse de gente poderosa era literalmente su descripción de trabajo. Los registros históricos muestran que algunos bufones recibían más pago que los oficiales militares del castillo, lo que realmente te dice algo sobre las prioridades medievales. La música también era un gran tema, pero no como los conciertos de hoy. Los músicos del castillo tenían que ganarse el sustento, tocando prácticamente sin parar. Un relato medieval lista los deberes diarios de un músico, como tocar durante las comidas, tocar durante las oraciones, tocar durante el trabajo, tocar durante otros, tocar y tocar hasta que todos te rueguen que pares de tocar. Los instrumentos eran salvajes. Tenían algo llamado bladder pipe, que era exactamente lo que suena an, un instrumento musical hecho de la vejiga de un animal. Con clase en los banquetes a menudo incluían algo llamado subtlety, que no era ni sutil ni siempre comestible. Estes eran esculturas elaboradas de comida, como un castillo de pastelería con pájaros vivos adentro,
que volarían cuando se cortara, o un pavo real asado, redressed, en sus propias plumas. Un registro del castillo describe una subtlety, que era un caballero de tamaño natural, hecho completamente de mazapán, montando un caballo hecho de pollos asados. Los críticos gastronómicos medievales se habrían divertido muchísimo con eso, ante todo. Este entretenimiento mantenía ocupado al personal masivo del castillo las 24 horas. Desde los sirvientes corriendo a limpiar después de los partidos de lucha, hasta los soldados, tratando de evitar que los jugadores de dados borrachos se cayeran de las almenas. Pero eso era solo el comienzo de sus deberes diarios. Los trabajos en un castillo medieval hacían que las quejas laborales modernas parecieran ridículas. La máquina de café está rota. No se compara exactamente con el horno de pan del tamaño de un dragón. Está tratando de comerse a Thomas otra vez. Un castillo típico empleaba entre 50 a 200 personas dependiendo de su tamaño. Y cada una de ellas tenía un título de trabajo que se vería completamente bizarro en un currículum moderno. Tomemos el Gong Farmer. Por ejemplo, esta pobre alma tenía la maravillosa tarea de limpiar los inodoros del castillo. Pero no eran solo cualquier conserje. Se les requería legalmente trabajar de noche, probablemente para ahorrar a todos los demás el olor. Y realmente se les pagaba bastante bien. Los registros muestran que algunos Gong Farmers ganaban más que artesanos habilidosos, lo que realmente pone una nueva perspectiva en que los trabajos sucios pagan bien. Los trabajadores de cocina la tenían dura también. La cocina promedio del castillo consumía alrededor de 6.000 calorías de comida por persona por día, comparado con nuestras 2.000 modernas. Eso significaba que cocinar literalmente nunca paraba. El personal de cocina trabajaba en turnos las 24 horas, y el cocinero jefe tenía el encantador apodo de el terror de los nabos en los registros de un castillo. También tenían roles especializados, como el hacedor de salsas, que no hacía nada más que hacer salsas todo el día, y el turnbrook, usualmente un niño pequeño, cuyo único trabajo era girar el asador sobre el fuego. Un relato de cocina menciona a un turnbrook que se quedó dormido en el trabajo y terminó creando el primer asado extremadamente bien hecho. Los guardias tenían el trabajo más aburrido, hasta que de repente no era aburrido para nada. La mayoría de los guardias del castillo pasaban 99% de su tiempo parados luciendo duros y 1% de su tiempo corriendo por sus vidas. El trabajo venía con algunos requisitos raros también. Algunos castillos requerían que los guardias cantaran mientras estaban de servicio para que todos supieran que estaban despiertos. El registro de un guardia de 1387 dice: nada que reportar excepto el terrible canto de Ralph, que podría contar como un ataque al castillo. El trabajo más prestigioso era ser caballero, pero incluso eso venía con algunos deberes extraños. Los caballeros no solo peleaban, tenían que mantener su equipo, entrenar escuderos y asistir a ceremonias interminables. El diario de un caballero se queja de pasar 3 horas puliendo su armadura, solo para pararse bajo la lluvia durante 6 horas, durante una ceremonia. Luego estaban los escuderos, que pasaron años haciendo todo desde limpiar establos de caballos, hasta ayudar a los caballeros a ponerse su armadura, lo que podía tomar hasta 30 minutos. Y usualmente involucraba mucha maldición. Los sirvientes tenían las descripciones de trabajo más diversas. Tenías al Keeper of the Wardrobe, que no solo manejaba ropa, sino que era más como un contador medieval. El cargador de orinales. Y no olvidemos a la persona despertadora, cuyo trabajo era literalmente asegurarse de que todos se levantaran a tiempo. En un despertador medieval conoce a molestia profesional, pero tal vez el título de trabajo más raro pertenecía al asistente aprendiz del limpiador de garderobes. Sí. Esa era una posición real. Esta pobre alma estaba entrenando para ayudar a la persona que ayudaba a limpiar los inodoros del castillo. Básicamente, era el aprendiz del asistente del tipo que limpiaba la mierda. Los registros muestran que este trabajo tenía una tasa de rotación del 100% cada mes, lo cual no es exactamente sorprendente mientras el día llegaba a su fin. Los castillos medievales no se volvían más tranquilos, solo cambiaban de caótico a un tipo diferente de caótico. Sin electricidad, todo dependía del fuego en antorchas, velas y fogatas, que creaban un espectáculo de luces danzantes y sombras amenazadoras que harían que cualquier película de terror moderna pareciera aburrida. Alacena era el evento principal del día, y era tan elaborada como un espectáculo de Broadway, solo que con más posibilidades de intoxicación alimentaria. Los banquetes podían durar hasta 4 horas, no porque la comida fuera tan deliciosa, sino porque había tantas reglas de etiqueta
que cada bocado requería una ceremonia separada. Los registros de un castillo del siglo XIV mencionan 47 reglas, diferentes solo para sostener correctamente el pan. 47. El entretenimiento nocturno era donde las cosas se ponían realmente interesantes. Los trovadores y músicos no solo tocaban música bonita, contaban historias que podían durar. Total the Note, una balada popular sobre un caballero y un dragón, aparentemente tenía 847 versos. Los músicos medievales realmente sabían cómo hacer que una audiencia sufriera por su arte. Y así, después de un día lleno de olores indescriptibles, trabajos que desafiarían las leyes laborales modernas, y entretenimiento que podría considerarse tortura por los estándares actuales, los habitantes del castillo medieval finalmente se arrastraban de vuelta a sus lechos de paja, listos para comenzar todo de nuevo. Al día siguiente, mientras te quejas de que tu colchón de espuma viscoelástica es demasiado firme, o de que tu ducha no se calienta lo suficientemente rápido, recuerda a esos residentes de castillos, que sobrevivieron siglos sin las comodidades básicas que damos por sentado. Ellos se enfrentaron cada día con una mezcla de determinación, ingenio, y probablemente una cantidad considerable de alcohol al final. La vida en un castillo medieval no era el cuento de hadas romántico que vemos en las películas. Era miloleyente. Era peligrosa y a menudo completamente absurda, pero también era notablemente humana. La gente se enamoraba, reía, creaba arte, resolvía problemas y construía comunidades. Todo mientras vivía en condiciones que harían que un campamento de verano moderno pareciera un resort de 5 estrellas. Así que la próxima vez que veas un castillo majestuoso en una colina, no pienses solo en caballeros brillantes y doncellas hermosas. Piensa en el Gong Farmer trabajando toda la noche, el Turnbrook quedándose dormido junto al fuego, y el asistente aprendiz del limpiador de garderobes, preguntándose seriamente sobre sus decisiones de carrera, porque al final del día, eso es lo que realmente hace que la historia sea fascinante. No las versiones pulidas que vemos en los libros de texto, sino las historias reales, desordenadas y completamente humanas, de personas que vivieron, trabajaron y sobrevivieron en un mundo que era simultáneamente más duro y más extraño de lo que podríamos imaginar. Y con eso, los habitantes del castillo medieval se retiraban a sus lechos de paja, listos para despertar al amanecer y hacer todo de nuevo porque así era la vida cuando los castillos eran hogares, no solo atracciones turísticas.